Dios te bendiga en gran manera. Cerra tus ojos. Padre, gracias una vez más. Te abro mi corazón para recibir esa semilla incorruptible que permanece para siempre y que al creerla y ponerla en práctica actúa poderosamente en mí y transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor, porque tú quieres mi corazón. Y decido en esta hora rendirme para poder recibirla con mansedumbre. Espíritu Santo de Dios, ayúdame en todo lo que voy a hablar en esta hora y que nada sea conforme a mi voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Puedes bendecir a la persona que está a tu lado, regalarle una sonrisa. Qué bueno verte. Mateo 5:8. Hoy voy a hablar del corazón del hombre, lo que contamina al hombre, el corazón del hombre, porque Dios quiere tu corazón. Pero todo lo que yo decida aceptar o resistir o rechazar va a afectar mi corazón. Y si afecta mi corazón, lo que hay en tu corazón, decirle que está al lado, ese sos vos. Lo que hay en tu corazón, ese sos vos. Si hay mentira, ¿qué vas a hacer? Un mentiroso. Vas a ser un practicante de la mentira. Estando en la iglesia, estando en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía, los que practican tales cosas no heredarán el reino. Por eso el Señor dice en su palabra, elijan pues, ¿qué es lo que vas a elegir? ¿Obedecerle o desobedecerle? Hay dos opciones nomás, no hay un punto intermedio en el cual yo pueda decir, no, mira, o soy hijo de Dios o soy hijo de, no repita. No hay un punto intermedio, mi querido. O estoy con Dios o no estoy. O estoy en Cristo, en su voluntad, o no estoy en Cristo. Pero ¿quién es el que decide? Soy yo el que decido. Dios no puede forzar mi voluntad. Por eso dice la palabra, esfuérzate en la gracia. Porque si no me esfuerzo y no tomo en serio, voy a estar pisoteando todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Voy a estar pisando todo lo que Él hizo en la cruz. Porque Dios dio inteligencia, nos creó a su imagen y semejanza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces mi pregunta es, yo me hago la pregunta, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué hay en él? ¿Está limpio? ¿Está herido? ¿Hay pecados en él? Porque lo que está ahí adentro, ese soy yo. Así voy a pensar, así me voy a conducir. ¿Cómo me voy a conducir? Con lo que hay adentro. Y es impresionante. Miren lo que dice en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado se tiene que corregir y el pecado está metido en el corazón. No es algo externo, eso se manifiesta. Y cuando yo me veo expuesto a las cosas externas, se activa lo que hay dentro. No es que yo hice nomás porque me vi tentado, no, ya está adentro. Y eso es lo que Cristo viene a hacer, a restaurar, a vivir en mi corazón, para que haya una transformación. Y siempre voy a verme confrontado con su palabra. Me va a hacer ver si lo que estoy haciendo es correcto. Y si no es correcto lo que hago, es porque eso incorrecto, ese pecado está en mi corazón, está ahí metido.
¿Y cómo se corrige eso? Con misericordia de verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿quién te va a corregir? ¿Quién te puede corregir? Hasta un niño te puede decir lo que está mal. ¿Quién picó sos vos para decirme no tener autoridad? Una soberbia impresionante. Muchas veces los que estamos en el mismo capítulo 16, miren lo que dice el verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y todo eso está en el corazón. Y yo no necesito gritar. En silencio igual puede haber esa soberbia. Pero a veces creo que le estoy cerrando la boca a otra persona. No, contra Dios estoy procediendo. Porque al fin y al cabo, algo no es pecado porque yo digo, es pecado porque Dios dice. Y yo peco y fallo contra Dios. Entonces, como yo reacciono, y estamos viviendo tiempos tan difíciles que la gente va a empezar a ver quién es realmente. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que pasó. ¿Estoy obedeciendo o no? Cuando hay crisis, cuando hay situación difícil, me olvido que tengo que dar la otra mejilla. No, al contrario, quiero dar 3 golpes si recibí uno. Ahí me olvidé. Me empiezan a maldecir y quiero maldecir más. No bendigo. Entonces, en esa situación usted se da cuenta qué es lo que pasa conmigo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y se corrige el pecado. El pecado se corrige. ¿Quién te corrige? Dios. Te van a corregir las personas. Te puede decir tu esposa, tu hijo, tu jefe. ¿Y qué le vas a decir? De piomá, cállese. No puedo. Porque este es mi diario vivir. Usted sale acá y toda la semana sigue siendo ser humano, ¿verdad? Tiene sus 2 ojos, su nariz. Se tiene que bañar, tiene que comer, tiene que descansar, se va a trabajar, hace todas sus actividades. Y se relaciona con la gente. ¿Y cómo se conduce y se comporta? Yo decido. Como dije el domingo pasado, usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cuándo le contristo? Imagínate, empiezo a decir groserías y Él está ahí adentro. ¿Verdad? Miro o hago cosas que no tengo que hacer y decir, ¿está feliz? Habitando dentro mío. Se contrista. O sea, estoy logrando que se ponga triste, significa contristar. Estoy haciendo que se ponga triste. El Espíritu de Dios. Pero Él me va a quebrantar, me va a guiar a toda verdad, pero no va a decidir por mí. No me va a obligar. Es usted el que va a decidir. Y ahí vemos lo que hay dentro. Y si me arrepiento y me humillo, ese pecado es removido. Dios actúa en ese momento. No es que Dios actúa antes. Dios actúa después. Usted no es ningún robot. Dios le va a quebrantar. Dice, ante el quebrantamiento. Entonces yo digo, wow. Por eso mucha gente cae, por la soberbia. Por eso dice que tengo que tener cuidado de no caer. Porque la soberbia me hace creer que está todo bien y que yo tengo el control de todo. Y me creo superior a los demás.
Y creo que solamente yo tengo la razón y la verdad. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Acá el corazón, Proverbios 4, 23. Preste mucha atención lo que dice. Esto no es un juego. No le vaya a culpar al diablo y no le culpe a Dios. No le culpe a Dios y no le culpe al diablo. Es tu responsabilidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿saben cómo yo guardo mi corazón? Cuando doy la otra mejilla. ¿Cómo guardo mi corazón? Cuando doy la otra mejilla. ¿Cómo guardo mi corazón? Cuando me maldicen y yo en el acto decido bendecir. Estoy guardando mi corazón, porque de él mana la vida. Pero si empiezo a maldecir en el acto, eso forma parte de mí. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Estas son enseñanzas prácticas, sencillas del Señor Jesucristo. Porque Él sabe que día a día vamos a relacionarnos con la gente. ¿Por qué vivimos en tiempos peligrosos? Porque la gente es peligrosa. Decirle que está al lado, no seas peligroso. No sea peligroso. No, ese casi es, pastor. No vaya a ser peligroso. Tiene que ser manso, bueno. Pero si alguien se acerca y ¿verdad que hay gente que te acerca? Te dice, terrible, ¿verdad? Y en cualquier momento te muerde. Peligroso. Por eso a veces soy casi ahí cuando digo un cartel que dice cuidado, perro bravo. Y realmente tenía que decir cuidado, dueña brava. ¿Por qué te reíes? El Señor es tan sencillo y práctico en su enseñanza. Deja pasar por alto la ofensa. Pedí perdón. Perdona siempre. Desecha todo enojo y mentira. Esas son las enseñanzas. No, voy a orar un poco. No, usted no tiene que orar nada, no va a pasar nada. Usted ya sabe que tiene que perdonar, que tiene que pedir perdón, que tiene que guardar su corazón. No hace eso y va a estar en problemas. Y después Dios tiene que hacer milagros. Y no es que Dios no pueda hacer, pero esto ya está escrito. Te voy a decir algo, para que no nos metamos en problemas. Pero después de meternos en problemas nos acercamos a Dios. Y ya está escrito. Todo lo que leyó la pastora, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién. Y preguntarle, ¿le estás temiendo a Jehová? Preguntarle, aprovecha ahora. ¿Le estás temiendo? Porque si estoy siendo desobediente, no le estoy temiendo. Y estoy siendo desobediente porque eso está en mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Te va a fundir. Y Dios quiere tu corazón porque estés una persona. Dios no va a forzar y no va a obligarte. Usted de corazón escucha el evangelio y decide si acepta o rechaza. Y si aceptó, es fe y accedió a la gracia. Ahora si rechazó, es incredulidad y ya ha sido condenado. Yo puedo explicarte por qué la gente, cuando tiene problemas por su desobediencia, cada vez reacciona
de una manera extraña. Y a veces hasta me pregunto, ¿será que les tengo que predicar al revés? Tal vez le tengo que decir, mientan, entonces va a empezar a decir la verdad. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque cuando yo desobedezco, Dios mismo envía un espíritu engañador para que crea la mentira. Porque así como desechaste la palabra de Dios, yo te voy a desechar. Y los de humilde corazón dice que tiemblan a su palabra, tiemblan a la palabra de Dios. Pero cuando yo empiezo a rechazar la palabra de Dios, a cuestionar su palabra y decido no obedecer porque creo que soy más inteligente que Dios y que a Dios se le escapó algunas cosas y creo que soy más inteligente que Dios y decido mi propio camino y soy mi propio Dios, y puedo hacer eso estando en la iglesia sin problema. Puede ser un profesional estando en la iglesia y vivís engañado. ¿Por qué engañado? Porque desechaste. Entonces, a la hora de la verdad, de la crisis, cuando tengo que obedecer, no puedo porque ya soy engañado. Y es un juicio que Dios mismo envía porque estoy decidiendo obedecer la maldad. O sea, decidí ser desobediente y estoy practicando esa desobediencia. Entonces, ¿cómo voy a entender una corrección? Por eso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y vamos a ver el caso de una persona que cometió un pecado. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Porque dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vamos a ver el ejemplo de David. Y Dios mismo envió el profeta. Envió un profeta para que le hable. Y le corrigió con verdad y misericordia. ¿Y este hombre qué hizo? Accionó y escribió el Salmo 51. Pero vamos a ver algunos detalles ahí. Entonces siempre, como que Dios te ama entrañablemente, siempre va a enviar a alguien que te corrija. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, gracias por eso. Te bendigo. Pero ahí entramos en crisis porque no queremos que nadie nos corrija. Y Dios sabe que necesitamos ser corregidos. Por eso dijo, id y haced discípulos. Y para que haya discípulos, alguien te va a discipular, alguien te va a disciplinar, alguien te va a corregir. ¿Sí o no? Pero yo tengo que aprender a ser un buen discípulo. Y todos tenemos que estar sujetos a una autoridad, porque esta es la familia de Dios. Y a alguien le tengo que rendir cuentas, porque si no rindo cuenta de lo que hago, puedo cometer locuras. No cuesta nada pedir un consejo y oración para algo y punto. Jeremías 17, quiero mostrarte algo. Ya falta muy poco para que tengamos el aire. Cada día que pasa está más cerca. Y ya me estoy despidiendo de ese zumbido de los ventiladores. De a poquito. Pasó un año. Hace un año esto estaba acá. Pero por un año estuvo de adorno. Ahora va a empezar a funcionar. En el tiempo de Dios. ¿Nos plagueamos, nos quejamos? No. No creo que usted se haya plagueado, por eso sigue acá. ¿Verdad que sí? Entonces a Dios le plació que en este tiempo sea. Le encomendamos, oramos siempre, confiamos. Y gracias a Dios porque Él llegó. Pero ¿sabe qué nos formó? Nos hizo más fuertes. Miren lo que dice Jeremías 17. Esto es algo muy importante para que usted comprenda que el pecado está en el corazón. Por eso cometo pecado y hago cosas indebidas. Acá está. Por eso dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pero también dice que la palabra es eterna.
Y también el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Imagínate, tu corazón, que la eternidad puso en el corazón y que la palabra es eterna. Esa palabra eterna tiene que estar ¿dónde? Acá. Acá tiene que estar. Yo sé que está acá, pero tiene que estar acá. Entonces cuando usted abre la boca, usa la Biblia. Porque si este no está acá, va a decir grosería. Vas a decir grosería. Yo dije, había sido que había dentro algo, y no te estoy hablando que está endemoniado, no me malinterprete. Pero eso está en mi corazón y no puede estar. Por eso la santificación es un proceso y tengo que ser sanado. Pero yo no puedo reaccionar mal si alguien me ofende. Tengo que dejar pasar la ofensa y tratarle bien. Porque esa mala reacción fue una semilla que sembré. Y el pecado me engaña y me hace justificar que obré correctamente. Por eso hice eso. Pero sembré una mala semilla. O si por ahí falló tu esposo y le decís estúpido, cosa que no ocurre. Pero por ahí te dijo estúpido, por ahí te dijo. Y por ahí tu suegra hizo lo mismo y 2 veces te dijeron. ¿Saben lo que significa estúpido? Extremadamente torpe para comprender las cosas. Y a lo mejor hizo todo lo que estaba a su alcance para que vos le digas eso. Pero el Espíritu de Dios no te dijo que le digas eso. Decirle que está al lado, fuiste vos el que dijo. ¿O quién fue? ¿Quién? Y Dios obra poderosamente en mi vida cuando yo reconozco que necesito de Él y me arrepiento. Y a partir de ahora le voy a decir, sí, mi amor. Imagínate, escuchan los chicos. Qué bendición los niños, ¿verdad? Imagínense lo grave que es si hago o digo cosas enfrente de ellos. Yo a eso lo llamo violar los derechos de un menor. El daño que le podemos ocasionar. Irreparable. Miren lo que dice Jeremías 17, para que usted pueda ver que el pecado está en el corazón. Entonces, cuando el pecado está en mi corazón, está en mi alcance resolver rápido eso. No depende del otro, depende de quién, de mí. Y yo puedo resolver eso rápido. No voy a esperar nomás la siguiente prédica. No, ahora. Miren lo que dice 17.1, Jeremías 17.1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Y en la tabla de mi corazón realmente tiene que estar escrita la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice en Josué, no se apartará este libro de tu
Boca dice. Quiere decir que cuando yo abra la boca, tengo que hablar la palabra de Dios porque está escrita en la tabla de mi corazón. Pero si en la tabla de mi corazón no está escrita la palabra y está esculpido el pecado, toda la semilla de la palabra de Dios cuesta que germine en ese corazón. Porque yo decidí pecar. Entonces no puede llegar a esa semilla y no puede germinar y no puede dar fruto. Porque yo rechazo. Porque estoy enojado con Dios, porque hay pecado en mi corazón. Y la única forma que esa semilla pueda caer en el corazón y pueda sembrar es como una tierra. Usted tiene que limpiar y trabajar la tierra para sembrar una semilla. Esa persona tiene que decidir arrepentirse y que lo que está en su corazón, ese pecado sea removido. Entonces la palabra de Dios va a caer en buena tierra. Pero se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con misericordia y verdad. Miren lo que dice acá. Vamos a irnos al 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El 6. Miren lo que pasa cuando alguien se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El siguiente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, que es amigable, que cree lo que dice la palabra de Dios, porque el que es amigo cree lo que dice la palabra de Dios, no pone en tela de juicio, no cuestiona su palabra para obedecer, no acomoda la verdad y la palabra de Dios a él, porque Dios no se va a acomodar. Porque cuando yo acomodo la palabra de Dios, yo no estoy confiando en Dios. Si me dice honra a tu padre y a tu madre, y le cuestiona a Dios y le dice a Dios: no sabes cómo es mi mamá, no sabes cómo es mi papá. Acá hay algo más fuerte. Tu suegra es tu mamá. ¿Verdad? Tu suegra es tu mamá. ¿O no? Pero si rechazás y deshonrás, no están confiando en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Quién es el que confía en Jehová? El que es amigable. Por eso Abraham era considerado amigo de Dios, porque confiaba. Y realmente tiene que confiar si le dice: sacrificarle a tu hijo, tu único hijo, le vas a ir a sacrificar. Tienes que confiar, ¿verdad? Por eso es amigo de Dios. Hoy Dios no nos va a pedir eso, pero te dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí fracasamos. Y hay muchos que no quieren usar el apellido de su papá. Entonces no le puede honrar en vida. ¿Y su papá sigue vivo? Claro. Y cuya confianza es Jehová. El 8. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el que confía en el Señor? Vimos ya la situación del que no confía y se aparta de Dios. 2 versículos antes. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Preste mucha atención a lo que te voy a decir. Eso no quiere decir que usted no va a pasar situaciones difíciles.
Preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque acá se está hablando. Puedes ponerte en pie. Vos sos un árbol. Es una comparación. Como un árbol, dice. Entonces usted es un árbol. Y usted está bien. Y usted está sanado por el Señor. Usted confía en el Señor. Y usted como árbol va a dar fruto. Los frutos del Espíritu. Va a estar firme, va a estar fuerte. Y cuando vienen las situaciones difíciles, que son situaciones externas, que escapan de nuestras posibilidades, usted está bien, usted está sano, usted va a poder afrontar la situación difícil. Pero si por dentro está mal y viene una crisis, va a ser arrastrado. Entonces puede darle un fuerte aplauso al Señor y puede tomar su asiento. Y el hecho de que usted esté bien depende de vos, no depende de nadie. El perdonar las ofensas depende de vos. No depende de otra gente. No depende de la decisión de otro. Depende de Dios. Porque será como árbol plantado. ¿Y qué dice el 9? Miren cómo es el corazón. Por eso el Señor tiene que trabajar en el corazón. Tiene que sanar y restaurar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en el otro versículo decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque no hay caso. Es muy difícil. Mateo 15, 18 y 19. Cuando vos estás hablando mal por alguien, el que se está envenenando sos vos, porque el veneno sale de tu corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale del corazón y esas cosas tienen que ser corregidas. Pero tenemos la mente de Cristo y está pensando en cualquier locura. Pero ¿qué pasa? Se tiene que corregir porque usted es un discípulo y alguien te está formando y corrigiendo. ¿En cómo? En la palabra de Dios. Por eso perseveraban en la doctrina los apóstoles. Se está enseñando y usted tiene que ir como buen hijo que forma parte de la familia de Dios obedeciendo, porque si no va a ser muy difícil. Entonces nosotros sabemos que el rey David cometió pecado con Betsabé. Al esposo de Betsabé le mandó al frente, murió en la guerra y él se acostó con la mujer. Cometió adulterio. Pero es un hombre conocido conforme al corazón de Dios. Pero si adulteró y mató, hoy día un pecado así es imperdonable. Un pecado así es imperdonable. Pero ¿verdad que no es peor que mentir? Igual la mentira te va a llevar al infierno. Porque ¿quiénes se van a parar? Los que practican. Y si no se corrige el corazón, vas a practicar ese pecado. Y los que practican no heredarán. No es que porque vino el Espíritu de Dios y vos le entregaste tu vida está solucionado. Lo que Cristo hizo fue introducir el perdón de pecado. Porque ahora yo puedo al arrepentirme pedir perdón. Antes no. Y está el Espíritu de Dios en vos. Pero vos podés decidir lo que querés. Podés tener el demonio que querés. Por tu desobediencia.
Porque siempre buscamos culpables y Dios nos da esa responsabilidad de que soy yo el que tengo que guardar mi corazón, soy yo el que tengo que desechar, soy yo el que me tengo que arrepentir. Para que Dios obre poderosamente, para que me pueda libertar de la cadena de ese pecado que me lleva a practicar ese pecado. Necesito ser libre. Porque si no, si sigo practicando, entonces no soy libre. Cristo no me libertó. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo tengo que examinar en qué áreas todavía no fui libre. Y tengo que entregarle eso al Señor. Humillarme y entregarle. Y que se rompan esas cadenas. No puedo vivir engañado. Pero tengo que humillarme para poder comprender. Miren lo que sale del corazón. Por eso habla que manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas empieza a citar todos esos pecados. Pero acá vamos a 2 Samuel 12. Voy a ir rápido, si me ayudan en el teclado. Dios me ama profundamente. Por eso Él va a poner de su parte para ayudarme a terminar bien la carrera. Pero los que perseveran día a día. Jehová envió a Natán. ¿Quién envió? Jehová. Entonces su hijo David pecó, falló. Tenía que morir apedreado. Y el Señor en su misericordia le libró. Es imposible que no haya muerto apedreado con lo que hizo el rey David. Y más todavía siendo un rey. Es como que el presidente falla, le van a linchar en la plaza. Ese nivel. Jehová envió a Natán, al profeta, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres. No le vino a decir adúltero, asesino, no, con misericordia y verdad. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. La única que tenía, él la agarró y tomó, porque David, siendo rey, tenía todo. Y le hace una comparación, como Dios nos pregunta, para ver qué hay en mi corazón, cómo reaccionamos, cómo respondemos ante una situación. Entonces Dios, este profeta enviado por Dios, y así también Dios va a usar las personas que se van a acercar a vos para hacerte ver. ¿Y cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a enojar? ¿Le voy a echar? ¿Le voy a decir, el Señor te reprenda? Demasiado espiritual ya, que ella no falle y el Señor te reprenda. Nadie le puede decir nada. El 5. El 4. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Ya le contó el relato al rey David. ¿Y cómo reacciona el rey David? Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Claro, se encendió porque se dio cuenta que era injusto lo que hizo. Y Dios vio todo. ¿Cómo se sintió el Señor? Y el rey David escribió 6 salmos penitentes, donde cuentan ese relato en los 6 salmos que él estaba gravemente enfermo a consecuencia de este pecado.
y que noches y noches lloraba e inundaba su almohada con lágrimas. Y tenía llagas por todos lados. Los 6 salmos penitentes, uno de ellos el Salmo 32. Pero poco o nada se habla de eso. El dulce cantor de Israel que le mató a Goliat. Y él no sabía cuándo se iba a acabar esa situación. Y en estos salmos el rey David decía: no me reprendas en tu enojo. Él sabía que Dios estaba airado y enojado contra él. Porque él mismo, cuando vio la situación, escuchó el relato, se encendió en furor, dice el rey David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Salmo 51. Y con esto cierro. Entonces, el pecado está en mi corazón. Dios siempre va a enviar gente porque te ama. Siempre nos va a advertir. No voy a presentarme delante de Dios. No, Dios es justo. No te va a enviar al infierno. Va a tener las pruebas del por qué te envió. Porque Él es justo. Y así como es justo, el hombre se arrepintió en la cruz y Dios le llevó. Porque es justo. Tú eres aquel hombre. Por eso el rey David, conforme al corazón de Dios, porque él le amaba a Dios, le adoraba a Dios, buscaba de Dios, le servía a Dios, le honraba a Dios con sus bienes. No te daré, Señor, algo que no me cueste. Y sobre todo, era alguien que cuando fallaba se dejaba corregir por Dios. Usted y yo vamos a fallar, vamos a pecar. Pero ¿cómo reaccionamos cuando pecamos? Nos humillamos, reconocemos. Tú eres aquel hombre. Y el Salmo 51 dice así, y con esto cierro. ¿Saben qué dice el título del Salmo 51? Dice así: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después que el profeta le habló, le dijo: tú eres ese hombre. El rey David escribió este salmo. Miren lo que dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escúcheme bien. Si Dios no enviaba al profeta Natán, ese pecado de homicidio, asesinato, adulterio se instaló en el corazón del rey David. Si Dios no enviaba a ese profeta, ¿qué iba a hacer al día siguiente? Iba a seguir tomando mujeres, iba a seguir adulterando, iba a seguir matando. ¿Usted cree que Dios, porque Él le amó, se merece un aplauso? ¿Se merece un aplauso el Señor? En el acto le envió al profeta. Porque si no hago esto, mi hijo David se va a descomponer. Y se va a descomponer mal. Y escribe esto: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque sabía que ese pecado ya estaba en su corazón,
que Dios se enojó, que esa era su condición ahora. Por más que escribió los salmos y Dios hizo grandes cosas a través de su vida y fue nombrado rey, él sabía que ese pecado ya estaba acá y no se daba cuenta hasta que envió a alguien que con misericordia y verdad corrija. Pero él tomó bien, sabía que era de parte de Dios y se humilló y escribió este salmo: lávame más y más de mi maldad. Señor, ese pecado ahora está acá en mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Solamente tú puedes removerlo. Perdóname. Ahora puedo entender la gravedad de mi pecado, de lo mal que procedí. Perdóname, Señor. Saca eso de mi corazón. Verso 3. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Este es el corazón de una persona humilde. Contra ti solo he pecado. No le culpó a nadie. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 6. Esto me encanta. El velo del templo se rasgó en dos, mi querido. Usted puede estar sentado en el regazo de papá las 24 horas porque ese es tu lugar. El lugar santísimo es tu lugar, es mi lugar. Que Cristo abrió ese camino. Entonces ahí, sentado en su regazo, tengo que abrir mi corazón y sincerarme a Él. No son vanas repeticiones, sino abrirle mi corazón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Estoy en la intimidad con el Señor y le abro mi corazón. Me gusta ese pecado, sé que está mal, líbrame. No soporto, ayúdame. ¿Por qué dice amar la verdad en lo íntimo? Porque hay gente que aún acercándose a Dios se justifica. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Dios con alguien que se acercó y se trata de justificar? Pero este no se justificó, solo contra ti he pecado. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto ahí, pero siendo sincero con Dios. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entendía que solo Dios, porque el pecado es una mancha. Imagínense una mancha que no se pueda limpiar. Donde usted va a ir con esa mancha. Y ese es el pecado que solamente el Señor puede lavar. Solamente Él puede limpiar y quitar la mancha. Y el rey David sabía que estaba súper manchado, lo mal que se sentía, porque ahí el Espíritu Santo de Dios obró. Pero ¿cuándo obró? Porque Él reconoció. Y todo lo que el Espíritu de Dios hizo en su vida, y Él escribió este salmo: purifícame con un hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, el 8, hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Wow. Verso 10. Miren lo que dice el verso 10. Mateo 5:8. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ¿qué va a pasar de mí si practico el pecado? Practico el pecado. ¿Qué le pasó a Sansón? El Señor se había apartado y ya no se dio cuenta, porque estaba engañado por el
pecado. No, voy a salir airoso, nadie me va a agarrar. Pero después, cuando se arrepintió en el lecho de su muerte, Dios cumplió su propósito. Por eso él está entre los héroes de la fe. Sansón. Entonces no importa en la situación en la cual te encuentres, si me humillo delante de Él, Él va a venir a restaurarme, va a sanar mis heridas, va a borrar mis pecados, mis rebeliones, y va a arrancar de mi corazón ese pecado. Y voy a empezar en la verdad. 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites, porque el pecado me separa de vos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esfuérzate en la gracia. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pescadores se convertirán a ti. Hay que predicar el evangelio. Cerra tus ojos. Vamos a participar de la mesa del Señor en este momento. Es un momento muy reverente para arreglar cuentas con Él. Él no desecha el corazón contrito y humillado. Verso 17. Miren lo que dice el verso 17. 51:17. Mientras nos vamos preparando en reverencia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás. Padre, te pido perdón, Señor. Borra mi maldad, limpia mis pecados, perdóname. Habla con el Señor en esta hora. Y la clave y la llave es reconocer, confiar en Él, rendirle nuestro corazón. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este es un momento sumamente reverente. Habla con el Señor ahí en tu lugar y preparemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Entonces vamos a bendecir el pan. Padre, gracias te quiero dar, Señor, por el cuerpo de Jesucristo, Señor. Él vino a la tierra y tomó un cuerpo igual al nuestro, Señor. Se humilló a sí mismo para poder ir a esa cruz, Señor, y pagar por cada uno de nuestros pecados, Señor. En ese cuerpo recibió, Señor, la copa de la ira tuya, Señor, que debía ser derramada sobre nosotros. La tomó Jesucristo en representación de cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Y este pan que representa su cuerpo, en esta mañana lo bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir el fruto de la vid.
Señor, te damos gracias en esta mañana porque hoy levantamos delante de ti, Señor, el fruto de la vid. Queremos bendecir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú derramaste en esa cruz esa sangre que hoy nos limpia, nos purifica, nos libra de todo el mal. Gracias, Padre amado, te bendecimos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Vamos a repartir los elementos. Usted va a recibir los elementos. Y una vez que todos seamos servidos, vamos a participar todos juntos. Usted puede sostener eso y estar en una actitud de reverencia en este momento. En una actitud reverente, con un corazón humilde delante del Señor. Rendite delante del Señor. Limpia mi corazón, Señor. Perdóname. Tu corazón, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas de